de la doctora Namiko Matsumoto Benítez, por favor. Bienvenida, doctora. Gracias, senador. Tiene usted hasta 5 minutos para una presentación inicial, por favor. Muchas gracias. Saludo respetuosamente a todos los senadores y senadoras presentes, al público en general. Si me lo permiten, antes de iniciar mi participación, quiero ofrecer una sentida disculpa a mis compañeras y compañeros familiares de víctimas de personas desaparecidas que están o estuvieron hoy en búsqueda y no pude estar con ellas. Pero para mí era muy importante estar aquí porque sé que también lo es para ellos y ellas. De acuerdo a los términos de la convocatoria, tengo 5 minutos para hablar sobre quién soy y las razones que tengo para aspirar a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Soy Namiko Matsumoto Benítez, soy madre, hija, hermana. Mi instrucción formal hasta la universidad la realicé en instituciones públicas. He dedicado mi vida profesional a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos. En realidad, he realizado todas estas actividades desde distintos espacios, desde la academia, desde la sociedad civil organizada y también, por supuesto, desde el servicio público. Los últimos 20 años de mi vida los he dedicado a eso. En conclusión, soy defensora de derechos humanos. Fui la primer titular de un órgano constitucional encargado de la atención y protección de los periodistas en mi entidad, lo que por supuesto significó un reto que atendió a unas lamentables circunstancias en tiempos de gran adversidad para ese gremio. Presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos me ha significado entender que en la biografía de muchas de las víctimas, estos órganos garantes de los derechos humanos son la última respuesta, el último recurso, su última esperanza. Soy mexicana, soy nieta de un desplazado forzadamente que huyó de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 2 de mis hijos se vieron lamentablemente en la misma situación porque su vida y su integridad corría peligro a causa de mi trabajo. Reconozco la vulnerabilidad de la población migrante, no solo por mi historia familiar, sino porque por la ubicación geográfica del estado de Veracruz es un paso obligado para nuestros hermanos de los países del sur que huyen de sus países buscando mejores condiciones de vida. Como ustedes saben, mi estado es la única entidad que tiene una declaratoria de emergencia por crisis humanitaria, por violaciones graves a derechos humanos, particularmente por desapariciones, tanto forzada como por particulares. En este contexto, los temas que he conocido, atendido y estudiado superan por mucho el referente teórico. Para bien o para mal, lo fortalecen. Es por eso que soy una convencida que las y los ombudsperson deben ser servidores cercanos a las víctimas, que les brinden certeza de que en el marco de sus atribuciones encontrarán la respuesta institucional que les debemos, pero también, ¿por qué no decirlo?, en el ámbito personal, la respuesta que necesitan. En el ejercicio de mi función, he mantenido una estrecha relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Acompaño las búsquedas en vida y en fosas clandestinas. Acudo a las estaciones migratorias. Me entrevisto personalmente con las personas privadas de libertad. Mantengo estrecha comunicación con la sociedad civil organizada. Y también, lo digo, con las autoridades, porque me parece que desde los órganos garantes podemos coadyuvar para remover los obstáculos, ¿sí?, que impiden el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Rescato 2 puntos para terminar. En mi plan de trabajo hablo sobre el fortalecimiento del objetivo constitucional de la CNDH, rescatarlo, porque me parece que las recomendaciones pueden ser instrumentos muy útiles, transformadores, que hagan que el ejercicio de la función pública tenga como eje rector el respeto a los derechos humanos. Y también, por supuesto, hablo del enfoque interseccional, que espero que me dé oportunidad en las preguntas que me hagan de abundar al respecto. Recapitulando, para cerrar mi participación, aspiro a ser la titular de la CNDH porque poseo el conocimiento técnico y la experiencia práctica, no solo en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, sino también en la administración pública. Pero lo más importante, porque me importan las víctimas. Una vez defensora, siempre defensora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Namiko, por su presencia. La pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Qué opina de la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país? ¿Cómo promoverá que los estados que aún no cuentan con legislación en materia de protección a periodistas garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas y se armonice su marco normativo a los estándares nacionales e internacionales? Tiene hasta 4 minutos, doctora. Gracias. Perdón, si es tan gentil. La segunda pregunta, por favor. ¿Cómo promoverá que los estados que aún no cuentan con legislación en materia de protección a periodistas garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas y se armonice su marco normativo a los estándares nacionales e internacionales? Quizá podría abundarnos sobre justo el tema de Veracruz. Sí, gracias. Efectivamente, en Veracruz existe un órgano constitucional autónomo encargado de la atención y protección a periodistas, con un diseño similar al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, es un órgano reactivo, no necesariamente preventivo. Hay una parte donde se establece su competencia material que dice que tiene la obligación de generar condiciones para un ejercicio de la libertad de expresión de forma segura. Lo cierto es que la intervención de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas en Veracruz se activa cuando los periodistas ponen en conocimiento de este órgano constitucional que se encuentran en riesgo. Y entonces se puede hacer uso de una serie de protocolos para brindarles protección. Es un sinnúmero de medidas que son posibles y que se corresponden directamente con la evaluación de riesgo que determina si el riesgo que sufren es leve, moderado o grave. Y atendiendo a eso es que se van implementando las medidas de protección hasta la más grave, que puede ser reubicarlo en un sitio fuera del estado o donde por lo menos se garantice que su vida e integridad no corre peligro. Si es la mejor experiencia, no lo sé. Tenemos un mecanismo similar que, si bien no tiene el rango de un órgano constitucional autónomo, tiene similares facultades. A mí me parece que tenemos que trabajar en temas de prevención. Desde la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz se trabajó mucho en ese tema, en medidas de autocuidado, autoseguridad, pero lo cierto es que en tanto los periodistas no hagan del conocimiento de los órganos que tienen facultades para dictar medidas tanto de atención como de protección, cuando sienten que corren un riesgo, pues evidentemente ningún órgano, ni constitucional autónomo, ni ninguna dependencia del gobierno
¿no?, podrá dar una respuesta eficaz. Por cuanto al Estado que guarda la garantía y protección o el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, tenemos que decir que es incipiente. Es incipiente, es cierto, nuestro país es parte de diversos instrumentos encargados precisamente de proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Me refiero, por ejemplo, en el sistema interamericano al Protocolo de San Salvador y en el caso del sistema universal al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una de las razones que hace de alguna manera limitativo el desarrollo de estos derechos es precisamente su justiciabilidad y su relación directa con como señalan incluso los propios tratados, con limitarlos o relacionarlos directamente con la capacidad económica de los estados. Si consideramos que estamos en un país como México, en que justamente en estos momentos una de las graves problemáticas tiene que ver con la falta de recurso económico. Yo diría que no existe el mejor panorama, lo que no implica que no se cumpla con las dos obligaciones inmediatas que derivan de los derechos económicos, sociales y culturales. En principio, no discriminar en el acceso a estos derechos en el estadio que se encuentre su goce y ejercicio, ¿sí? Y el otro, el principio de no regresividad. Espero haber contestado. Muchas gracias. Doctora, les pediría a los senadores si nos acompañan y también las preguntas de los mismos. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, senador. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No, senador. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? No, senador. Por sus respuestas, gracias. De mi parte, doctora, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, senadora. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí, senadora. De mi parte es todo, doctora. Gracias. Buenas tardes, senadora. En caso de ser electa titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, senadora. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, senadora. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, senadora. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, senadora. Gracias. Gracias a usted. Doctora Namico, Mande. en cuestiones de requisitos de experiencia, ¿está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Absolutamente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones de derechos humanos? Muy de cerca y permanentemente. ¿Se considera que cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? Sí, senadora. Soy académica, pertenecí en algún tiempo a varias organizaciones, no simultáneamente, por supuesto, y sí tengo esa capacidad. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, senadora. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí, senadora. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Senador Martínez, por favor. Gracias, presidenta. Doctora Matsumoto, Dígame. tengo entendido que fue usted ombudsperson en el estado de Veracruz en el periodo final del gobernador Javier Duarte. En relación a ese exgobernador, yo le hago dos preguntas. Sí. La primera tiene que ver con que me puede usted acreditar alguna acción que usted asumió, tomó, que nos demuestre independencia frente a ese gobierno. Y segundo, en relación a la persona de Javier Duarte, Sí.
por lo que usted pueda saber en prensa o en... ¿Usted cree, ha dicho que habla con personas privadas de la libertad y como sabemos él está privado de su libertad? En su opinión, ¿se le están violando algún derecho humano a Javier Duarte? En caso de llegar a ser titular de la CNDH, ¿cómo usaría las recomendaciones públicas de la CNDH en materia de protección a quienes le violen sus derechos por ejercer la libertad de expresión en general y en caso de periodistas en particular? Gracias. ¿Me repetiría esa última parte, por favor? ¿Cómo usaría las recomendaciones? Ajá, de CNDH en materia de protección a quienes les violen sus derechos por ejercer la libertad de expresión en general y en caso de periodistas en particular. Gracias. Gracias. Es poco usual que los titulares de las comisiones estatales tengan apoyo de colectivo de víctimas, revisando, ¿no?, sus cartas de apoyo. La verdad es muy poco usual. La mayoría de las comisiones han estado absolutamente lejanas a ese drama. ¿Y qué tendría que hacer la CNDH en materia de desapariciones forzadas en nuestro país? Usted empezó presentando una disculpa por no poder acompañar la búsqueda. Y la segunda es, por increíble que parezca, hay una serie de procedimientos de la CNDH donde las víctimas no se integran, por ejemplo, en amigables composiciones u otras o las quejas. ¿Qué tendría que cambiar, ¿no?, en la CNDH? Y la última que quisiera preguntar es, ¿cómo ejercería usted la facultad hoy ya de la CNDH en materia de violaciones graves, ¿no?, dado el contexto que hoy vivimos? Sí. Mi preocupación es que el gobernador que usted tuvo en Veracruz no solamente no gozaba de buena reputación, sino que se demostró que participó en una serie de acciones bastante irregulares y ello lo comprometió y fue a dar a la cárcel. ¿Usted permaneció cuando él siguió dijéramos, cuando había una serie de denuncias en su contra? ¿No tuvo usted la tentación de renunciar o de que la acusaran o la vincularan de alguna manera con estas omisiones y estas situaciones tan irregulares como las jeringas y como las desapariciones y como el dinero en el gobierno que no aparecía y como los portafolios llenos de dinero? O sea, ¿qué hizo usted como al mando de la Comisión de Derechos Humanos en Veracruz ante un gobernador que probadamente demostró ser un delincuente? Gracias. Senadora, ¿alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntarle, doctora, Sí. aquí ha habido una litis un poco inclusive si el Senado de la República habría de nombrar a los ombudsperson de los estados. Decía un senador, pues si nombramos a los OPLES, ¿no? Vayamos allá. Y por supuesto hay otros senadores que decían, pues no, cada estado tendrá su responsabilidad. Yo quisiera preguntarle, porque también justo me parece que este es el momento para que públicamente usted pueda fijar una posición, inclusive hacernos partícipe de cómo si pudiera haber una independencia, si es que la hay, del gobernador en turno. Decía yo ahora aquí al senador Álvarez y Casa, él es el mejor ejemplo de que sí se puede ser un ombudsperson en una entidad federativa sin que sea a modo, ¿no? Cuate o amigo, en fin, todas esas características que les ponen. Él es el mejor ejemplo. Sirva a felicitarle, señor senador. Pero usted nos podría dar ejemplos de si recomendó o no al gobernador de Veracruz. Claro que sí. Quizá a lo mejor con eso nos pueda dar alguna luz, digamos, ¿no?
y si recomendó, cuántas recomendaciones hizo, en qué sentido. Yo creo que eso será más allá de un tema de creencia o de fe, de datos duros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus cuestionamientos. A ver, empiezo. ¿Les parece o tienen algún inconveniente en que sume todas las preguntas que tienen que ver con el exgobernador Duarte? Bueno, comenzaré por 4 minutos. Gracias. Bueno, me parece que es importante señalar que, como ocurre en este ejercicio ante el Senado para nombrar al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocurre en el Estado, cuando es un poder independiente del Ejecutivo quien nombra al ombudsperson local, es decir, lo nombra el Congreso del Estado, que es un poder independiente. Pero más allá de esa circunstancia en particular, quiero señalarles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido al día de hoy, en el tiempo que tengo al frente, que son un poco más de 3 años, 222 recomendaciones, de las cuales más del 50%, 107 para ser exactos, corresponden a hechos ocurridos durante la gestión del exgobernador a quienes ustedes hacen referencia. El resto de las recomendaciones tienen que ver con la administración de 2 años del gobernador Miguel Ángel Yunes y otras para el gobierno por hechos ocurridos y cometidos por servidores de la administración actual. Me parece que eso es una muestra objetiva de la independencia con que se ha actuado y la autonomía con que se ha actuado desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera, señalaba muy puntualmente que la independencia tanto de la actuación de los órganos del Estado, de los distintos poderes o incluso de dependencias de la administración pública se presume, salvo prueba en contrario. Y me parece muy oportuna su pregunta porque usted me dijo, tiene datos objetivos, verificables, medibles de su actuación imparcial y viene muy a colación con el criterio de la Corte Interamericana. Les hablaba de las 107 recomendaciones. Y me decían que si se le está violando algún derecho al ex gobernador que usted menciona. Bueno, yo le diría que no conozco el expediente, no he tenido acceso, no se ha presentado ninguna queja, está siendo procesado por autoridades federales y en todo caso le correspondería a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si es que existiera alguna queja en ese sentido. No tengo los elementos para asegurar, lo que sí sé que por lo menos el derecho de defensa se le ha garantizado porque por las noticias me he enterado que tiene abogados. Por lo menos ese derecho se le ha garantizado. Pero no tengo más elementos para asegurar una cosa u otra. ¿Cómo utilizar las recomendaciones en materia de protección a la libertad de expresión en general y de los periodistas en particular? Yo hablaba hace un momento y lo establecía en mi programa de trabajo, cómo las recomendaciones pueden ser instrumentos transformadores y estoy absolutamente convencida de ello. Cómo a través de las recomendaciones se puede convertir, digamos, la protección y defensa la protección, y garantía de los derechos humanos en el eje rector del ejercicio de la función pública y cómo también a través de las recomendaciones, que es, digamos, el objetivo sustancial constitucionalmente atribuido a las comisiones de derechos humanos, cómo también se puede impactar en la generación de políticas públicas que den respuesta específica a los problemas que están ocurriendo o que estamos viviendo. Y el senador Emilio me preguntaba qué tendría que hacer ¿Ha concluido mi tiempo, si me permite? ¿Qué tendría que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada? Me parece que tendría necesariamente, primero, que abordar desde su función sustancial este fenómeno. Segundo, hay un mecanismo especial que tiene un programa que atiende el tema de desaparecidos, pero que lamentablemente no es un espacio desde donde la propia comisión, a pesar de la estructura
e infraestructura que tiene para ese programa participe activamente, sino solamente como acompañante, como espectador de esos procesos. A mí me parece que se puede tener una participación activa, y lo digo con pleno conocimiento de causa, senadores y senadoras, porque hoy por hoy en el estado de Veracruz los colectivos de personas desaparecidas, para su interlocución con autoridades, para el desahogo de diligencias, para la búsqueda, para diligencias con la Comisión Estatal de Víctimas, exigen la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con esto quiero decir que las comisiones pueden tener un rol activo en los procesos, no solo de investigación, obviamente sin interferir en la competencia que tiene las fiscalías. Ellos tienen el monopolio de la investigación penal, pero nosotros podemos hacer acompañamientos efectivos a las víctimas. Y me decía, por supuesto que yo hablaba cuando inicié mi participación de la absoluta necesidad de que los ombudsperson, las y los ombudsperson sean cercanos a las víctimas. Y con eso, senador Icaza, respondiendo su pregunta, con eso evitaremos precisamente que las víctimas no se enteren de qué es lo que está ocurriendo con los procedimientos que llevan ante estos órganos constitucionales autónomos. Finalmente, si son tan generosos, solo para contestar la pregunta de la senadora, si tuve la tentación de renunciar o que me vincularan con los actos atribuibles a Javier Duarte. Por supuesto que no. La única coincidencia entre el Ejecutivo, no solo justo el Ejecutivo que usted señala, sino con todos los que he trabajado. He estado como presidenta de la comisión con un ejecutivo de un partido, del PRI, después con un ejecutivo del partido del PAN, ahora estoy con un ejecutivo que pertenece al partido Morena, y he podido transitar porque he apegado mi actuar institucional y personal a los principios que deben permear, estar presentes en el servicio público. Y me parece que quienes mejor pueden calificar mi actuación son precisamente las víctimas, por las que estoy justamente el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus respetables órdenes. Muchísimas gracias, doctora Matsumoto Benítez Namiko. Gracias por estar aquí el día de hoy en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el licenciado Roberto Bonifacio Mazón García. Si es tan amable, por favor.